hermanos, amigos, bendiciones les damos en esta hermosa hora para todos aquellos que nos van a estar pues sintonizando a través de este podcast. Bendiciones, bendiciones para todos. Estamos aquí una vez más, pues antes que nada dándoles la bienvenida y pues de igual manera agradeciéndoles, ¿verdad, mi amor? Sí, les damos el saludo a todos y en cualquier hora del día que nos está viendo, ya sea en la mañana o en la tarde, en su hora de lonche o en la noche al acostarse. Este, pues gracias a sus reacciones a nuestros videos, a las páginas, ya estamos viendo que por ahí se están agregando cada vez personas nuevas. Sí, Y hoy traemos un tema muy interesante. sí. Este, el tema es la diferencia de nacer en una cuna cristiana al no nacer en una cuna cristiana. Así es. Es un tema muy interesante que sabemos que va a ser de bendición pues para sus vidas. Y mi amor, yo meditaba, pensaba en este tema de somos dos personas diferentes, Ujú. criadas de la manera diferente por el tipo de ambiente. Entonces, en este caso, yo tuve ese privilegio de haber nacido en cuna cristiana, a diferencia de mi esposa. Yo no tuve el privilegio de nacer en cuna cristiana. Este, Nací, como quien dice, experimentando el mundo primero y luego la gracia de Dios. Entonces, hay algo interesante y muchas de las personas, fíjate mi amor, de que muchas personas se preguntan o cuál es la diferencia de haber nacido en una cuna cristiana y o a qué nos referimos cuando decimos pues nacimos en cuna cristiana y nos llamamos así o lo llamamos así, lo pronunciamos así porque nosotros pues nacimos ya en una familia que conoce de Dios. Nacimos en esa familia ya conociendo de Dios. Eso fue el caso mío. Es un privilegio, una bendición haber nacido en cuna cristiana, en una familia cristiana, pero a la misma vez es una bendición y a la misma vez es algo difícil. Ujú. Es algo difícil en el punto de que hay muchas cosas que yo creo que los padres ponen presión hacia uno. No es tanto una presión, sino es como los padres siempre pues están enfocados en el que tú no hagas las cosas que no están bien o de que en tu futuro te puedan afectar. Ujú. Entonces, por ese lado muchas veces es difícil vivir o fue difícil crecer en cuna cristiana. Bueno, en mi caso, este mi experiencia desde niño, eh, el primer lado es de que eh, el lado bueno, Ujú. el lado bueno de nacer en cuna cristiana. ¿Por qué? Porque uno se crece, digamos, en un ambiente saludable, Sano. sano. Te creces en un ambiente, pues, donde prácticamente no escuchas cosas, Groserías. groserías, Música secular. música secular, ciertas prácticas, ¿verdad? Ujú. Que pues nosotros no las podemos hacer. Ujú. Y fíjate que es un privilegio el haber crecido porque fíjate de que yo nunca vi a mis padres pelear. O sea, de que yo escuchara a mi mamá gritarle a mi papá.
o decirle un sobrenombre, Como una vis- grosería. como una grosería o faltarse el respeto entre ellos. Ujú. Entonces yo meditaba esto en la mañana acerca del tema de este podcast y fíjate que recuerdo esto y le busco y lo busco cuando peleaban ellos. Pero quiero mencionar algo. Ahorita que hablas de eso, este, un hincapié que hay, hogares cristianos que practican eso, o que viven de esa manera, siendo una familia cristiana, pero todavía se practica esas, maneras de vivir, de gritar, faltarse el respeto, decirse grosería. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto de que existen hogares lo viviendo de esa manera. Ujú. Y yo creo que más hoy en día esto se está volviendo algo en común. Sí. Fíjate de que eso yo hacía memoria de eso, yo no miraba a mis papás pelearse o faltarse el respeto. Y fue todo lo contrario, pues nosotros no vimos nada de eso y pues fue siempre la educación de que no digan palabras malas o No no te hagan juntes con tal persona. o no te juntes con tal persona, Ujú. cuida tu amistad o nosotros no te vemos, pero Dios te está viendo. Ujú. Y cosas así, ellos siempre estuvieron ahí, pues viendo por nosotros en esa área de darnos consejos, el cuidar de nosotros. Yo lo meditaba y pensaba pues que ellos estaban cuidando su testimonio. Sí. Entonces, siempre que estaban los servicios, yo recuerdo que desde el domingo, primer día de la semana, y recuerdo que domingo por la tarde, el lunes, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, siguen esa misma rutina, por decirlo así. Ujú. Entonces, miércoles, jueves, la femenil, y viernes otra vez el culto en la tarde, o sea, eran las actividades constantes. Entonces, nosotros nos criamos en ese sistema y Tu manera de vivir. una manera de vivir. Ujú. O sea, creciste en ese ambiente de que pues era de servirle a Dios, de buscar de Dios. Ujú. Entonces, nosotros nos crecimos en ese ambiente, no y más que nada pues los que eran ejemplo pues eran ellos. Yo recuerdo a mi padre y aún menciono cuando en ocasiones me toca o me ha tocado compartir de que a veces mi papá, eh, cuando íbamos a sembrar ya el maíz, Ujú. yo recuerdo que él antes de sembrar la primera mata, él empezaba a orar. Ujú. Él empezaba a orar y pues nosotros ahí tejiditos, los hermanos que ya podíamos sembrar una mata de milpa, pues ahí al lado de él. Pero él antes de sembrar la primera mata de maíz, me acuerdo que él oraba. Y yo recuerdo también que cuando íbamos a la montaña a hacer leña, y nosotros en ese tiempo, pues nosotros teníamos que cargar la leña en la espalda. Entonces yo me acuerdo que mi papá colocaba su leña, lo amarraba y pues también nosotros ahí pues haciéndolo lo mismo. Y mi papá antes de cargar su leña también él oraba. Él se ponía a orar y pues que Dios nos guardara en el camino con esa carga que íbamos a cargar. Ujú. Y era camino complicado, resbaloso. Entonces mi papá siempre fue ejemplo que yo absorbí mucho de mi papá para mi vida, probablemente para hoy en día, ¿verdad? Estarlo compartiendo, mi experiencia en esa área. O sea, fue un ambiente donde por esa área no nos podemos quejar o no me puedo quejar que yo diga, pues
hubo mala influencia de mis padres hacia mí, hacia mis hermanos. Entonces, ellos siempre, yo recuerdo que a cierta edad mi papá salió de su cuarto y me entregó una Biblia. Y me entregó una Biblia pues para que yo empezara a leer la Biblia. Ujú. Y yo recuerdo que ya a cierta edad él ya me agarraba y pues teníamos que ir a orar al templo. Ellos siempre, cada tarde, a orar al templo. Entonces no era de que cierto día, sino que mi papá siempre hacía eso diario, cada tarde. Entonces, he involucrado en eso, crecido en eso. Ujú. Eso es digamos, en el lado bueno. Pero, y ahora ya viéndolo del lado mío, yo a veces, probablemente muchos me van a entender en esta área de que muchas veces nacer en cuna cristiana también no es fácil. Porque muchas veces las personas demandan ver algo, de que tú eres el hijo del, bueno, en mi caso siempre me decían, si yo hacía algo, mira, no, nada más el hijo del hermano que predica. Eres como el centro de atención en todo lo que haces. Estás Entonces, en una lupa de que cuidadito si haces algo, porque ya. tú no puedes hacer eso porque eres el hijo del pastor, del hermano el del predicador. Yo recuerdo que eso me pasaba en la primaria, y me acuerdo que me pasaba en la secundaria, Ujú. cuando a veces, pues por descuido, a veces te dejabas llevar por los demás alumnos y de repente pasaba algo y ellos decían, ay, tú no Querías puedes hacer, decir eso, no podías hacer travesuras. no puedes hacer eso, ey, o si me salió algo por descuido, mira el hijo del predicador. Ujú. Bueno, en mi caso mío fue de que pues mi papá siempre ha sido expositor de la palabra de Dios, predicador, siempre ha estado él al frente y entonces era como más exigir, porque o sea, en esa área yo me sentí como, digamos, presionado Ujú. o como controlado. Ujú. Porque, o sea, yo me acuerdo que a veces yo iba a la escuela, más fue a la secundaria, cuando miraba que pues los demás alumnos ya se podían cortar su pelo a un estilo de cabello, Como la moda. como la moda. Ujú. Y yo siempre tenía que tener el pelo de niño bueno, el peinarme de lado, así de niño bueno. Ujú. O a veces incluso pues en el vestir también. O sea, nos decían, esta no es, te tienes que vestir como un cristiano, Ujú. no como una persona del mundo o secular. Ujú. Entonces, o sea, estaban detrás de ti, estaban ahí diciéndote, pues no puedes hacer esto. Y por esa área a veces uno de niño, uno siente y uno entra en eso de que, no me quieren. Yo llegué a pensar así porque no me dejan hacer nada. Ujú. Me tienen Y controlado. sí, porque yo me acuerdo que pues a veces llegaba el tiempo que de fiestas, de ferias, y pues nosotros escuchábamos decir, no, pues La feria sí, del pueblo. en la feria del pueblo, y en la tarde no sabíamos que los compañeros de la clase decían, no, vamos a ir a las 7 o las 6:30 de la tarde, vamos a ir porque esto y el otro. Y pues nosotros nosotros no podíamos ir, pues por lo mismo de que pues eh, no era ambiente para nosotros, no Ujú. era ambiente para nosotros. Entonces nosotros al ver todo eso pues nos sentíamos, nos sentíamos. Y yo creo que pues es el precio también, el nacer en una cristiana. Yo puedo decir lo que tiene un precio, un sacrificio. Aunque cuando uno de niño pues no lo entiende. Muchas veces uno cuando está en esa etapa de niñez no entiende muchas cosas. Pero ahora que ya los años han pasado, ya pensamos maduramente, por decirlo así. Vemos las cosas de una manera diferente. Y ahora fíjate que yo puedo decir cuánta razón tenía mi papá.
Aunque en ese tiempo decía, pues es que aquí no me quieren, que esto como que es aburrido. Pero yo en ese tiempo yo no lo entendía. No lo entendía porque era tenerte controlado. Y hoy en día yo digo, pues tenía mucha razón. Porque tanto él lo hacía por cuidar su testimonio de que él a veces nos decía, y incluso ahorita él nos dice, aunque no estamos cerca de él, pero aún cuando hablamos con él nos dice, ustedes están lejos y qué pasa o qué tal si no están viviendo una vida bien delante de Dios. Y Sí, yo aquí, y uno aquí predicando. yo lo he escuchado. Y uno aquí enfrente predicando y ustedes haciendo su vida, pues Yes. prácticamente como que fuéramos personas no nacidas ahora sí en el evangelio con una cristiana. Ujú. Y ahorita es la preocupación de él. Pero yo recuerdo que muchas veces tanto controlamiento o mantenernos ahí a la, ¿cómo se dice? Marcados, una línea marcada. Ujú. Tanto también por el testimonio de ellos. Porque a veces ellos son criticados, ellos son pues señalados en ese sentido. Y porque la Biblia dice que pues el muchas veces la corrección empieza de la casa. O el que quiere gobernar, ¿verdad? La iglesia La iglesia, primero tiene que gobernar su casa. su casa, la familia, los hijos. Y eso es lo que ellos ven. Porque muchas veces a nosotros nos tienen así, pues exigiendo o diciéndonos constantemente qué es lo bueno y qué no tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Ujú. Por eso, porque hay un testimonio que pues la gente lo ve, la Como gente, familia. familia. Entonces ve todo eso y y en esa área pues sí, uno de niño lo sintió, lo Ujú. sintió. Y pues en ese mismo sentido meditaba hoy y yo pensaba de que pues las eh, personas si realmente están poniendo su atención en uno, Ujú. están poniendo su atención en muchas veces en tus papás, Sí. de lo que predican, de lo que dicen. Ujú. Y fíjate de que una vez que ahorita que yo me acuerdo, fíjate que una vez me hizo esto pensar y reaccionar, pues ya en mi etapa de adolescencia, joven, estaba en la secundaria. Entonces había un campo donde nosotros normalmente jugábamos fútbol. Y pues ese campo lo usábamos cuando salíamos al receso en la secundaria. Pero ese terreno, ese campo, pues no era de la escuela, sino que era de un tío de nosotros. Ujú. Entonces, pues mi tío tenía sus animales, tenía sus ganados ahí, entre otras cosas. Y recuerdo que una ocasión salimos bien emocionados al campo y en el centro del campo pues estaba amarrado un becerrito o un becerro, bonito, curiosito. Y pues nosotros queríamos jugar y este becerrito yo me acuerdo que siempre a veces nos quería, le decimos topear Ujú. o te quería, pues, ¿me entiendes? Puchar con la cabeza. Y entonces nosotros ya sabíamos que él era así. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo le hicimos una maldad al becerrito. Agarramos, yo y mis primos agarramos cohetes y se lo aventamos. Y el becerrito empieza a brinque y brinque y brinque. Hasta el punto de que se soltó. El nudo El nudo se se soltó, deshizo. se deshizo y pues salió corriendo y se fue. ¿Y cómo agarrarlo? Y tú sabes que siempre nos falta alguien que está ahí, le voy a hacer a mi tío. Y pues se fueron a decir, las muchachas se fueron a decir lo que nosotros habíamos hecho. Ujú. Y fíjate que después, terminando la escuela, la casa de mi tío pues estaba cerca de la escuela. Y entonces teníamos que pasar ahí por su casa. Y mi tío ahí estaba esperando. Mm.
porque pues las muchachas ya habían traído la noticia, lo que habíamos hecho. Ujú. Y entonces recuerdo que mi tío me para y me dice, hijito, fíjate que las muchachas vinieron a decir que tú y tus otros primos hicieron esto con mi animalito. Y me dijo, pero fíjate, hijito, que yo no lo creí. Me dice, yo no lo creí porque yo sé que tú no eres así. Mm. Y me dice, yo sé que tu papá a ti te tiene bien educado. Yo sé que tú eres hijo Del hermano Isabel. del hermano Chabelito. Tú eres hijo de Chabelito y pues yo sé que Chabelito, mi papá se llama Isabel, Isabel Santizo. Entonces yo sé que Chabelito tiene bien educados a sus hijos. Y yo sé que las chamacas están viniendo a decir mentira y te están calumniando. Y yo me quedé frío y dije, Como que si te echaron agua fría. pues y fíjate que la gente te ve de esa manera. Muchas veces por lo que tu padre es. Sí. Entonces de ahí yo puedo entender muchas cosas de que impactamos a las personas. Impactamos a las personas. Entonces, eso fue una experiencia que yo pude vivir. Yo pude vivir. Entonces, fíjate de que han pasado los años. Han pasado los años y no, uno que nace en cuna cristiana, muchas veces uno no es perfecto por haber nacido ahí. A veces somos nosotros los que hacemos más cosas. Hay un en inglés, no sé si en español, pero en Estados Unidos siempre se dice o he escuchado que el hijo del pastor tengan cuidado porque es tremendo. En inglés se dice the preacher's kid. Es el más tremendío y es el que inicia las cosas. Entonces, a veces nosotros dañamos más el testimonio de la familia, el testimonio de esa atmósfera que pues crearon nuestros padres. A veces somos más de vergüenza que de satisfacción para ellos por las cosas que hacemos. De honra. De honra, cuando tiene que ser totalmente diferente, pero a veces es porque pues Dios tiene un propósito y con esto quiero decirle a todos los jóvenes que se crecieron en ese ambiente o están alejados de que muchas veces fue un propósito de Dios, porque a veces yo me examino y digo, me crecí ahí y yo sé que hice cosas que no estuvieron bien. Pero muchas veces a través de eso yo aprendí cosas. A través de eso yo vi la gracia, la misericordia de Dios. Y fíjate de que también para todos esos padres que están orando por sus hijos, de que un día los vieron crecer en la casa de Dios, los vieron ahí cantar coritos, los vieron ahí involucrados en actividades en la iglesia y están orando por ellos. Si están alejados, quizás son jóvenes que no se congregan, quizás son jóvenes o ya adultos con hijos que no se congregan, no tienen ese deseo de buscar de Dios, de servir en la casa de Dios. A esos padres Dios les va a responder. Sí. Dios va a responder sus oraciones y sus hijos van a venir a los pies de Cristo. Porque fíjese de que en el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios nos habla algo interesante de que instruye al niño en su camino. Dice Proverbios 22. Seis. 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Entonces, vale la pena el esfuerzo de seguir orando. ¿Por qué? Porque fíjate de que uno de ser humano en su madurez tiene procesos.
de niño es un proceso en madurar, en la adolescencia es un proceso de madurar. Ya cuando tienes tus, ¿qué? Arriba de 20 años, ya estás empezando a pensar diferente, ver las cosas diferente. Y luego ya tienes una familia, hijos, comienzas a ver. Y muchas veces hasta ese tiempo Dios comienza a trabajar. Y vienen a tu mente muchos recuerdos, te comienza a redarguir muchas cosas. Y ese texto es lo que exactamente dice, que instruye al niño en su camino Y aún cuando fuere viejo, no se y apartará cuando de él. fuere viejo no se apartará de él. Ujú. Dice, probablemente uno llega a pasar por procesos. Probablemente hay hijos ahorita que están apartados, están alejados, pero van a llegar a los pies de Cristo. Van a llegar a los pies de Cristo. Y y fíjate que es algo interesante cómo Dios obra en la vida de uno. Entonces, eso es mi forma de Tu niñez, mi tu niñez, crianza. mi crianza. Bueno, probablemente más adelante vamos a hablar más, traer temas de eso. Pero por ahorita es algo que pues decidí compartir compartir de ese lado al haber nacido en cuna cristiana. Y ahora yo. Pues yo crecí, bueno, a lo que yo sé, primero mi familia era católica y me bautizaron en la iglesia católica. Hasta ahí. Es lo único que hice en la iglesia católica. Después, a lo que yo tengo entendido y mi mamá me ha compartido, que cuando yo tenía 2 años, mi mamá recibió a Cristo en su corazón. Pero mi papá nunca fue alguien que quiso seguir a Cristo. No recuerdo bien cuándo fue, porque uno cuando es niño pues también como que no está enfocado en esas cosas. Eres niño, disfrutas, estás jugando, estás disfrutando tu niñez. Lo que sí llego a acordar es que de repente mi papá no está en casa. Mi papá no estaba o se iba, y pues uno al principio no sabía por qué, ¿no? Se fue. Hasta que después pues ya empezaron a llegar llamadas de la cárcel. Ya se daba cuenta uno que ya no estaba una semana, 2 semanas, y no sabíamos nada de él, porque en ese entonces no había celulares. El único teléfono que tenía uno era el que tenía en casa. Y entonces me acuerdo que mi mamá decía, pues va a aparecer, va a llegar a la casa, y si no, pues va a marcar desde la cárcel. Y fue un momento muy difícil, porque uno como niño no piensa ver esas cosas. Un momento tienes a tu familia bien, un momento papá siempre está en casa. Me acuerdo las carnes asadas que hacíamos con mi tío, su hermano, mis primas, y de repente más seguido papá cae en la cárcel por drogas, por cosas que ahora él me dice, pero en ese entonces yo no sabía por qué. Yo nomás sabía que si tú caías en la cárcel era porque hiciste algo grave. Y después cuando salía,
él decía que iba a cambiar, que las cosas iban a ser diferentes, y un tiempo sí se miraba eso, un tiempo sí se miraba que las cosas iban marchando bien, y de repente caía otra vez en las adicciones, en las malas amistades. Y era difícil, es difícil, porque la única exposición, y lo he compartido mucho en la iglesia, que la única exposición al evangelio era por parte de mi abuelita, del lado de mi mamá. Ellos se convirtieron de católicos a cristianos y siempre iban a la iglesia. Y no dije en dónde vivía, ¿verdad? Vivíamos en Las Vegas. Entonces ahí nací y ahí fui criada hasta los 13 años en Las Vegas. Y había momentos en donde sí íbamos a la iglesia todos, excepto mi papá. Y después ya mi mamá, a veces no iba, o a veces no íbamos. Y mi abuelita, ella siempre iba me acuerdo, con hermanas que venían a recogerla. Y yo a veces le decía, o cuando la miraba cambiándose, le decía que a dónde iba. Y ella me decía, voy a ir para la iglesia. Le digo, yo quiero ir contigo. Y yo me acuerdo que a veces iba con ella. Específicamente me acuerdo de una iglesia apostólica donde teníamos que usar velo. Y yo me iba bien contenta con mi velo. Y iba bien contenta a la iglesia porque las clases que tenían, lo que enseñaban. Y yo me acuerdo que mi abuelita durante el día se sentaba a leer el Salmo 23 y el Salmo 91. Siempre, todas las mañanas, yo la encontraba en la sala, a luz del sol, que entraba en la sala, y yo le decía, abuelita, ¿qué estás leyendo? Y me leía, y me acuerdo que ella una vez nos hizo pasar a dar un versículo. Nos dijo, les voy a dar un versículo para que participen en la iglesia. Y era el versículo que a mí me dio, era Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo me acuerdo que después ella se movieron para Norte Carolina, y las cosas no iban mejor, iban peor. Con mi papá ya era no un mes, sino 9 meses, 6 meses que estaba en la cárcel. Y yo me acuerdo de esos coritos de alabaré, me acuerdo de ese versículo, y yo decía, Señor, no le conocía, pero yo decía, Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Porque en cierta manera yo tenía un conocer de que Dios existía, y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y yo me acuerdo que en la escuela mis amigas decían, hoy yo voy a ir saliendo de la escuela, voy a ir al centro comercial, al mall. Mi papá me va a llevar a comprar algo. Y ya empezaban todas mis amigas, yo también, la semana pasada yo fui con mi papá a tal lugar. Y yo me quedaba a veces callada, o a veces decía como niña, pues yo a veces mentía. Y decía, mi papá me va a llevar a un lugar. Me acuerdo que él siempre nos decía, un día los voy a llevar a Disneylandia. Entonces yo decía, un día mi papá me va a llevar a Disneylandia. Y yo me acuerdo que una amiga decía, yo ya fui. Y yo me quedé con eso. Y es algo muy, muy diferente. Y a veces yo me acuerdo cuando mis papás peleaban, yo a veces quería intervenir, y me acuerdo que mi papá se sentaba conmigo y me decía, voy a hacer las cosas mejor. Y yo le decía, ¿por qué no podemos hacer
qué no podemos ser una familia de paz? ¿Por qué siempre tienen que pelear? Y yo me acuerdo que él no me respondía nada. Se salía afuera. Y hasta que mi mamá tomó la decisión de venirnos para acá a Norte Carolina, fue cuando yo encontré realmente a Dios y experimenté su amor. Wow. Entonces, por ejemplo, lo que tú mirabas, guerras, gritándose, peleándose el uno al otro. Groserías. Mi papá, él siempre ha hablado con groserías. Entonces para mí escuchar una grosería era normal. Saber de que pues su forma de hablar, o en ese tiempo también de mis padres, no era sin que una grosería fuera mencionada. Escuchábamos música secular. Sí, mi mamá sabía, y mi mamá, aún en medio de eso, yo quiero decir que mi mamá nos enseñó y nos educó, bien, porque ella nunca, y siempre lo he dicho en la iglesia cuando he tenido que compartir, que ella nunca nos dijo que le faltáramos el respeto a mi papá, a pesar de lo que él hacía. Ella siempre nos decía, es su papá, ámenlo, hablen con él. Y a veces ellos se separaban, se dejaban, y ella decía, ustedes hablen con él, ustedes búsquenlo. Y me acuerdo que él también hacía la intención y nos llevaba como al Chuck E. Cheese. Y había momentos en donde ella lo iba a buscar a las casas de droga en donde él estaba, y le decía ella, los niños ya tienen un mes que no te ven, vente a la casa, arréglate, báñate. Y cuando llegábamos de la escuela, ahí estaba papá. Y era difícil. Es un testimonio bien impactante. Y fíjate de que cómo es la gracia de Dios que entra a los hogares por una persona que se acerca a Él. Sí. Por una persona que decidió entregar su vida y estar ahí, permanecer y orar por los hijos, los nietos. En este caso tú, la nieta. Y haciendo mención de lo que decías de la abuelita. Y yo creo que también toda mi familia, del lado de mi mamá, mi tío, estuvieron ahí. Ese deseo pues siempre ha sido el deseo de una persona que está ya para ir concluyendo. Si la gracia de Dios les alcanzó a tu familia, aún sigue alcanzando y aún va a seguir alcanzando todavía, cuánto más sería aquellos padres que están sirviéndole a Dios, sirviendo en la casa de Dios, permaneciendo fiel, ¿verdad? En los caminos de Dios. Dios va a responder a esas oraciones que tienen a sus hijos, que saben que pues no se congregan, no le ven interés en buscar en Dios. Sí. Vuelvo a decir lo mismo de que estuvieron de niños ahí, y para los que pues en sí están alejados, tarde que temprano van a llegar a los pies de Cristo una vez más, porque ahí crecieron, ahí nacieron.
Yo creo que también en, en el corazón de uno, como esa semilla que es plantada, no dice la palabra de Dios que no regresa a él vacía. Y, y si uno como padre siembra esa semilla en los hijos y les inculca la palabra de Dios, esa semilla resuena. A mí ese versículo, esos coritos, y aún había una amiga de mi mamá que este, ella era involucrada en el ministerio de niños en su iglesia. Y me acuerdo que nos invitó a mí y a mi hermana a un servicio de Navidad. Y yo ahorita puedo ver, amor, que Dios estuvo ahí, dándome, como quien dice, o dándonos a nosotros esas señales de esperanza. Porque gracias a Dios estamos sirviendo, mi familia. Y incluso mi papá ahora es más ¿cómo se dice? Recibidor de la palabra de Dios. Mi familia del lado de mi papá, tengo un tío que es cristiano, ahora con su familia sirven y me da una alegría. Y a veces cuando yo veo las fotos de mi tío, me entra unas ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de felicidad, porque yo sé que Dios existe y que para Él no es nada imposible, y que una persona que se aferra a las promesas de Dios, Dios lo cumple. De que si eres salvo tú, toda tu casa también se va a salvar. Amén. Es lo que la Biblia dice. Y pues la Biblia habla la historia del hijo pródigo. Sabemos, muchos hemos escuchado en muchas ocasiones la historia del hijo pródigo, que se tomó su decisión en pedir su herencia y la malgastó. Fue y pues se alejó y lo malgastó. Entonces llegó un tiempo de él haber pues malgastado toda digamos su fortuna, por decirlo así. Y reaccionó. Y ya él estando en un grado donde pues la Biblia lo dice que llegó hasta estar cuidando a los puercos, alrededor de los puercos, y ahí de ahí él trataba de agarrar para comer. Y fíjate de que él hizo reacción, él pensó en sí, como te decía hace rato, de que llega el tiempo donde uno madura. O sea, es un proceso. Llega el tiempo donde uno llega a entender muchas cosas. Y pues el hijo pródigo dijo, pues yo teniendo un padre tan rico, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y él pensó en eso, dijo, pues voy a regresar. Aunque sea de criado. Voy a ir a la casa de mi padre es rico. Dice, aunque sea de jornalero, aunque sea de trabajador, pero yo voy a tener un salario. Y yo creo que probablemente, querido amigo, joven, probablemente tú estás en esta situación. Te creciste en cuna cristiana, te alejaste, pudo haber sido por una causa grande, difícil, que tomaste esa decisión. Y la gracia y la misericordia y el abrazo de Dios aún está ahí esperando. Las manos de Dios ahí está esperando por ti, a que tú te acerques, a que tú reacciones, a que tú te acerques. Y fíjate que lo más interesante de que él fue, dice la Biblia que él fue a la casa de su padre, y su padre, fíjate de que lo recibió. Y la Biblia hace mención de que, hey,
sácanle el mejor anillo, La mejor ropa. la y hay mejor que hacer ropa. fiesta. Y empezaron a hacer fiesta porque mi hijo dice que estaba ausente, mi hijo que no estaba, Ujú. ya regresó. Y algo también que quiero mencionar para que el joven, jovencita, amigo, amiga, joven, adulto, es de que Dios no está esperando hasta que tú perfecciones tu vida, hasta que tú ya lo tengas todo, ¿cómo se dice? Solucionado o bajo control. Dios te espera y te recibe aún así como este hijo pródigo, que hayas malgastado tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu energía, todo en el mundo, y hayas reaccionado y dicho, yo no, este no es un lugar para mí, yo no debo de estar aquí, o yo no merezco esto, o, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sino que así, tal y como vienes, es el lugar perfecto para Dios manifestarse, porque Él es, ¿cómo se dice? Maestro de obras en hacer de lo menospreciado, de lo sucio, de lo deshonorable, algo limpio, puro, algo de uso honorable, Algo de valor. algo de valor. Entonces, creo que, y es exactamente lo que Dios hace con nosotros, volviendo a lo del al hijo pródigo, de que Dios siempre está ahí esperando para abrazarte, Ujú. para darte su bendición, caminar a tu lado. Es algo interesante cómo Dios, a nosotros que experimentamos su gracia, su amor, de que estamos ahí, cómo Dios nos tiene, Sí. cómo Dios nos abraza. De esto hablamos, de esto testificamos, Ujú. porque cómo Él nos tiene a nosotros, lo que ha hecho de nosotros. Como yo mencionaba, cuando yo hablo de estas partes de mi vida, yo siempre digo, nosotros estábamos en una ciudad en donde nadie te conoce. Todos están como en su propio círculo, en su propia burbuja, porque es una ciudad que no duerme. Todas las tiendas están trabajando a las 24 horas los 7 días de la semana. Todo está así girando en un mundo rápido. Y yo siempre lo he compartido en la iglesia que Dios nos trajo en un lugar en donde es un pueblo chiquito. Todos te conocen, pero para tener un encuentro con nosotros. Interesante cómo Dios trabaja. Y para ir concluyendo, amigo, amiga, tú que nos escuchas, te hacemos esta invitación a que tú te acerques Sí. a los pies de Cristo, a que tú probablemente un día estuviste en los caminos de Dios y te alejaste. Cristo te espera con sus brazos abiertos. Ujú. Él te hace este llamado, que te acerques. También como compartía con una persona muy especial en mi vida, yo le decía, ya probaste el mundo, ya probaste todo lo que el mundo te puede ofrecer, y vistes que no salió nada bueno de ahí, que ahí fue en donde recibiste más dolor y tristeza. Y yo le dije, ¿por qué ahora no le das una oportunidad a Dios? Y yo le dije, yo no te voy a insistir o compartir de algo que yo no he probado.
yo te voy a compartir de algo que ya probé, que ya he gustado de, porque dice la palabra de Dios, probar y ver qué tan bueno es Dios. Y yo le decía a esta persona, ya probaste el mundo, su amargura, su tristeza. Ahora dale una chance a Dios. Y es lo que también le quiero decir a ti, amigo, amiga, joven, jovencita. Si ya has probado el mundo y has recibido de él amargura, tristeza, decepción, dale una chance a Dios. Y vas a ver lo bueno y lo delicioso que es su amor, su gracia, su misericordia. Porque en mi vida yo puedo decir que Dios ha sido tan bueno que ahora es lo único que yo pienso y medito en el día y yo siempre le digo, Señor, gracias. Porque cuando yo me sentía nadie y sentía que todo mi mundo se me venía por encima, tú estabas sobrando y tú tenías un propósito y tienes un propósito aún con mi vida. Y Dios todo lo cambia para bien. Amén, así es. Y queremos dejarles con esto de que, amigo, acércate a Cristo. Él te está esperando. Él te está esperando y el tema que hoy trajimos, ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Qué es lo que vivimos, qué es lo que experimentamos en nuestra niñez? Probablemente eso experimentaste, o tus hijos, tú que eres padre, madre, tus hijos están experimentando. Aún es tiempo, estás a tiempo de acercarte a Cristo y cambiar ese rumbo de vida, lo cual ha pasado con nosotros. Y ahora con nuestros hijos le podemos dar una experiencia diferente. Los hijos darle una experiencia diferente. Y para los jóvenes que están en la iglesia, siguen luchando, involúcrense en servirle a Dios, acérquense, búsquenle de corazón, entreguen su vida a Dios, Dios de corazón. Es lo mejor que uno puede hacer, porque en ese tiempo uno no tiene responsabilidades, uno no tiene preocupaciones, estás en toda tu fuerza, tu vigor de decir aquí, Señor, y darlo el 100. Porque uno ya cuando está casado no es que uno no pueda, uno todavía puede, pero uno ya piensa un poco más las cosas por la familia, por los hijos. Y queremos decirle que es el tiempo más perfecto para entregárselo a Dios en cualquier etapa de tu vida. Amén. Entonces, jóvenes, sabemos que es difícil ser niños, jóvenes, es difícil muchas veces servir, porque estamos en contra de la corriente de este mundo. Y a veces pues todo, mayormente ahorita la situación es más difícil, todo lo que la tecnología está trayendo. Pero fíjate que dice el Salmo que Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios. Jóvenes, con guardar la palabra de Dios nosotros podemos mantenernos firmes. A nosotros también en nuestra juventud tratamos de servirle a Dios, buscar a Dios, y pues el estar enfocado en su palabra, tratar de vivir su palabra nos ayudó mucho en tomar decisiones, nos ha ayudado, y pues cerca de Dios estaremos seguros y lograremos muchas cosas, y Dios está con nosotros. Entonces queremos dejarles con este podcast que
Esperemos que les sea de grande bendición para su vida. Y pues espero que Dios les haya hablado en un área de sus vidas. Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él está ahí para escucharte cuando tú tomes esa decisión de llegar. Señor, quiero hacer un reset en mi vida, quiero hacer un update en mi vida, y aquí estoy. Y Dios va a comenzar a trabajar poderosamente. Entonces queremos dejarle con este podcast, también haciéndoles la invitación a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en Facebook, en YouTube como La Familia Santizo. Vamos a estar dejando los links en las páginas, y pues comenten, dejen su comentario. Y su experiencia, si ustedes de cuna evangélica, o si ya vino a conocer al Señor, ya de joven o de adulto. Y en Facebook también puede dejar, si gusta dejar su petición, quiere que oremos por un área en su vida. Estamos también dispuestos, estamos ahí para eso, atender sus mensajes y pues orar. Un consejo, estamos a su disponibilidad. Entonces, el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha llamado a hacer eso. Entonces les invitamos a que nos siga, y pues esperamos que este podcast le haya sido de bendición, y pues espere nuestro próximo video. Entonces, así que les dejamos, no quisiéramos dejarles ya, pero el tiempo ya nos está exigiendo. Así que les deseamos muchas bendiciones para sus vidas, que estén muy bien, y pues nos vemos hasta otro próximo podcast. Nos vemos. Bendiciones.